El informe sobre desarrollo humano 2015, difundido la semana pasada en Addis Abeba por Helen Clark, administradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, contiene un ranking mundial de desarrollo humano. En la página 23 aparece la posición de los países de la región, donde el Ecuador se ubica entre Perú y Colombia. Está con nosotros Nuno Queiroz, representante adjunto de Naciones Unidas en el Ecuador. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias a todos los televidentes que nos siguen esta mañana. El puesto 88 del Ecuador, ¿es entre los 193 países miembros de Naciones Unidas o no están comprendidos todos los países miembros? Gracias, Alfredo. Es sobre los 188 países de los cuales disponemos datos suficientemente completos o parcialmente completos, y sí hay ciertos países que no están incluidos en la lista. Ahora, el índice de desarrollo humano es una medición compuesta de la longevidad, el nivel de vida y la educación, y se señala que desafía las evaluaciones puramente económicas. Eso significa que no se tome en cuenta, por ejemplo, la devaluación de las monedas nacionales frente al dólar, que en estos momentos está afectando a muchos países en el mundo. Lo que significa, gracias, Alfredo, lo que significa es que se intenta dar una visión integral del desarrollo humano, no solo enfocada en el componente económico. Por eso hacemos el hincapié de los componentes de salud y de educación, y en el componente económico lo que se hace es se mide el poder paritivo adquisitivo, o sea que se compara todos de la misma manera. No hay beneficios por ser moneda local, por ser dolarizado o por revaluar. Obviamente que una revaluación puede tener un impacto económico y eso se reflejará a lo largo del tiempo y históricamente. En cuanto a los factores de educación y salud, ¿qué es lo que fundamentalmente se establece? Se miden tres cosas importantes. En términos de salud se mide la esperanza de años de vida al nacer, un componente que nos parece muy importante, y en términos de escolaridad se mide los años promedios de escolaridad de los adultos y los años esperados de escolaridad. O sea, se mide dónde están los adultos que han logrado en términos escolares, y se mide las inversiones que se hacen en términos de escolaridad para las generaciones futuras. En la lámina de la página 18 del informe se puede apreciar la evolución del Ecuador desde 1990 hasta 2014. Y en la página 19 de 1980 a 2015. En ambos casos es notorio el cambio de la curva desde la dolarización en el 2010 y luego desde la bonanza petrolera primero en el 2000 con el petróleo, con la dolarización, y de la bonanza petrolera desde el 2010. Habiendo actualmente una contracción económica mundial, los avances logrados se pueden conservar mejor en un sistema dolarizado, viendo lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil, que era un ejemplo de sus programas de ayuda para salir de la pobreza, y que ahora estos programas están en unos niveles realmente preocupantes. Sí, yo creo que el informe lo que dice es que sí, habrá pactos económicos y podrá haber un pequeño retroceso en ciertos componentes, pero los países que han hecho las inversiones necesarias, como es el caso de Ecuador, en los componentes de educación, de salud, podrán tener los beneficios a medio y largo plazo. Yo creo que eso es evidente en el caso de Ecuador. Como usted bien dijo, las curvas muestran un avance regular, un avance notorio en cada uno de sus componentes. Nuestra expectativa es que va a seguir creciendo. Es más, ya tenemos información de que el próximo año datos actualizados de los años promedios de escolaridad para adultos van a mostrar un incremento muy importante de 7.6 años a 8.3 años, y eso va a permitir a Ecuador aumentar todavía más su performance, su desempeño en términos de desarrollo humano y en términos del ranking de este informe. En los últimos años ha sido significativa la reducción de la extrema pobreza, de los que viven con menos de $2 al día, gracias a los bonos de desarrollo humano que recomendó el Banco Mundial hace más de 15 años. En el Ecuador lo estableció el presidente Mahuad y el presidente Correa lo ha incrementado. El informe, que se intitula Trabajo al servicio del desarrollo humano,
Promueve un trabajo equitativo y decente, alentando a los gobiernos a que tengan en cuenta los numerosos tipos de trabajo, como el trabajo de cuidados no remunerados, el voluntario y el creativo, que revisten importancia para el desarrollo humano. ¿Esto qué significa? Que la primera prioridad debe ser estimular el empleo antes que pensar en seguir elevando ese bono, por ejemplo. Yo creo que lo que el informe plantea es que hay que tener una política pública integral. Hay que compatibilizar las dos cosas. El informe lo que promueve es un nuevo contrato social, que el Estado y el sector privado y los trabajadores lleguen a un acuerdo para proveer trabajo decente a los trabajadores, para proveerles garantías, para proveerles derechos. Promueve también un pacto mundial de manera que crisis y impactos laborales en un país no afecten el otro. Ya creo que Ecuador ha hecho un trabajo muy importante. Es más, ahora, después del informe, hablando con el mismo gobierno, el gobierno ya está midiendo y reconociendo un componente de trabajo que hasta ahora no era medido, que es el de trabajo inadecuado, y que representa, muchos ecuatorianos se sorprenderán, representa más del 15% del Producto Interno Bruto de Ecuador, más arriba del aporte del sector petrolífero al Producto Interno Bruto. En cuanto a esas nuevas formas de trabajo, el informe se refiere, por ejemplo, al trabajo de cuidados, al trabajo voluntario y al trabajo creativo. Concretamente, ¿qué tipos de trabajo son esos? ¿A qué se refieren? Lo que el informe refiere es que tenemos que dejar de ver el trabajo bajo nuestro concepto de trabajo normal, ¿no? De las personas que trabajan 40 horas por semana, que se van a su trabajo y se regresan a casa. Y lo que el informe promueve es que se piense en empleo, un empleo que sí combina nuestro aspecto tradicional de trabajo, pero que también reconoce que hay personas de expresión creativa, artistas, personas que prestan voluntariado, personas que trabajan en cuidando a otras personas que no necesariamente entraban en nuestra definición tradicional de trabajo, pero que aportan a la economía, aportan al desarrollo de las naciones, aportan a que sus familias vivan mejor, que sus comunidades se sientan más involucradas. Eso a la vez mejora el desarrollo humano. El desarrollo humano crea más condiciones de salud, de educación para las personas y crea un ciclo vicioso positivo de mejoramiento de la condición de las personas. Ahora, en cuanto al trabajo decente, que es un concepto que maneja la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, eso sería lo fundamental para el caso de la economía. En ese sentido, por ejemplo, ¿cómo se está avanzando en el Ecuador? Sí, el informe plantea y nosotros estimamos que se han hecho avances considerables en Ecuador. El primero es que la misma Constitución reconoce el derecho de los trabajadores y el derecho a todos de tener un trabajo decente. Se han implementado ciertas políticas públicas que contribuyen a esto, como la terciarización laboral, como la expansión de la protección social a través del seguro social. Por ejemplo, un grupo de personas, los trabajadores con discapacidad, ven ahora una puerta abierta al mercado laboral, siendo que es obligatorio para que 4% de los trabajadores del sector privado pertenezcan a este grupo. Muy importante también para nosotros es el hecho de que Ecuador ahora reconoce lo que es el salario digno, lo ha vuelto a implementar, que es nada más que la medición real del salario versus la economía, y en ese sentido hay que recalcar que Ecuador junto con Panamá tienen los dos salarios reales más importantes de la región. Son los dos países con los salarios reales más altos en la región. Y en ese sentido, y son dos países dolarizados, es que hay una coincidencia también de la moneda fuerte. Sí, y ambos con sus perspectivas distintas, ¿no? Panamá tal vez haya implementado cierto tipo de políticas públicas que ha estimado que eran las mejores para su país. Ecuador lo mismo, cada país dentro de sus condiciones económicas, en este caso los dos dolarizados, han escogido la implementación de ciertas políticas. Les ha funcionado a los dos, a cómo funcionará a otros también. El hecho de que otros no tengan los salarios reales más altos no quiere decir, según el informe, que no hayan hecho buenas políticas públicas.
Claro, eso es la clave. Sigan ellos también buenas políticas públicas, pero ayuda a la moneda. Ahora que se devalúa, muchos trabajadores están perdiendo lo que han logrado en otros países. Nuno Queiroz, representante de Naciones Unidas, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo, por tenerme aquí. Un gusto. Estefi. 7:30, vamos a una pausa.